una forma, había accesorios particulares también para poder trasladar el arca. A ver si alguien se recuerda, porque también es importante para que veamos lo perdidos que están acá. O sea, están muy perdidos porque ven el arca como si fuera cualquier cosa, porque eso, por el texto lo dice así. Pero se recuerda de qué forma se tenía que trasladar y de qué forma no tenía que trasladarse. A ver si se recuerda alguien. Lo llevaban los levitas. Mire, bien, ¿de qué forma? Ay, Un 7, si lo dicen. ¿De qué forma? No, pues, vaya confusión. ¿De qué forma, hermana Paula? Hermana Jessica. Por favor, sí. Tomen aire. Yo sé que el Señor le va a traer en memoria. Había una forma y había otra forma que era imposible no hacerlo. ¿Se acuerda que un hombre usa? ¿Se acuerda que cuando trastabilló el arca, él quiso tomarla y automáticamente ¿qué le pasó? Murió. Para que vea lo delicado. Y todo el pueblo sabía. Por eso que aquí nos encontramos con un pueblo que como que olvidó todo esto. Y efectivamente lo olvidó, porque toman el arca, hacen lo que quieren, la van a dejar en una especie de bodega donde hay un dios. ¿Se acuerda que contaba nuestro hermano Juan? Había un dios y pusieron el arca como si fuera cualquier cosa. Mire, la forma especial, como bien decía nuestra hermana Juani, que usted tenía argollas el arca del pacto. El arca del pacto se trasladaba a través de unas barras que eran tomadas en el hombro de personas. No se trasladaba a través de, aquí lo vamos a ver, a través de rueda o de carreta, no. Y aquí nos va a encontrar que lo hacían. Y no solamente lo hacían, aquí vamos a ver que a consecuencia de que hicieron un acto que era prohibido hacerlo, adivine cuántos murieron. Lo voy a adelantar. Capítulo 6, lo vamos a leer. Adivine cuántos murieron por el solo hecho de que se le ocurrió hacer algo que estaba prohibido hacer en el arca del pacto. Entonces aquí nos damos capítulo 6, versículo principal o de los principales 6:3, dice: ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía. Miren lo que ellos pretenden hacer. Porque aquí cada uno hacía lo que quería. Entonces, mire, como el arca del Dios de Israel, entonces es un Dios. Entonces, miren lo que dice. Si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Imagínense, aparte de enviarlas a través de animales, ¿sabe cómo tenía que ir acompañada de premios de expiación? ¿Y qué premios de expiación? Si usted lo lee más adelante. Aquí vamos a darnos cuenta que ellos por el solo hecho, ¿por qué? Ojo, porque ellos querían entregar el arca. Porque ya empezaron a tener problemas con el arca. Empezaron a haber muertos, empezaron a haber tumores. Entonces, ellos ¿saben qué hicieron? Hagamos una imagen de un tumor en oro. Hagamos una imagen de otra placa de ratones. Hagamos un ratón de oro. Entonces, aparte de enviarla de vuelta, enviémoslos con una especie de una figura de un tumor. Vayan a ser como era el tumor. Y un ratón. Imagínense. Por eso les digo, si estaban perdidos. Esta gente estaba muy perdida. No tenía idea de lo que era el arca del pacto. Definitivamente no tenía idea. Capítulo 6. Mire, ven el arca y hay una especie, para que se hagan una idea, los sacerdotes de los filisteos y los que eran los brujos, por decir, hacían el rol de los que se comunicaban con sus dioses. Ellos llegaron a la conclusión que tenía que ser trasladado a través de vacas. Entonces ellos dijeron, hagamos una cosa, si las vacas por sí solas caminan solitas, dejarlas que caminen. Si es de Dios o de sus dioses, ellos se van a llegar solitas al camino. Si Dios no está con nosotros, ellos van a tomar otro camino. ¿Y saben lo que hicieron? Siguieron las vacas. Las siguieron así como de lejos, mirándose, a ver, ¿dónde las vacas? Y las vacas siguieron solitas, se fueron camino al pueblo de Israel. Solitas llegaron. Entonces cuando ellos vieron a lo lejos que llegaron, ellos dijeron, ya, está bonito, y se fueron. Los espías, por decirlo de alguna forma. Pero acá nos encontramos ¿cuál es la reacción del pueblo cuando ve que las vaquitas traían el arca del pacto? ¿Cuál fue su reacción? Alegría. Por supuesto que alegría. Porque Dios había vuelto al pueblo. Pero aquí cometen un error garrafal. ¿Saben lo que hacen?
se le ocurre mirar por dentro del arca del pacto, que eso era prohibidísimo. ¿Sabe cuántos murieron? Por el solo hecho que algunos quisieron hacer eso, 50.000, 70 personas. Entonces, acá nos damos cuenta, hermano, que todavía estábamos en el tiempo de los jueces, por eso es que todo tiene una razón de ser. Por eso es que cuando ustedes nos vamos a encontrar con este jovencito que va en una situación como para quedar en gracia sobre su padre, ¿sí? El rey Saúl, él va en busca de animales que se le pierden a su papá. Él va por una situación totalmente distinta y en el camino dice la palabra del Señor que se encuentra con Samuel. Ya lo vamos a encontrar ahí. Entonces, aquí nos podemos encontrar con varias enseñanzas en el capítulo 6, si quieres después lo nota, que el poder de Dios, independiente de cómo las personas que no conocen al Señor, independiente de que le den o no le den el lugar que se merece Dios no pierde el poder, no lo pierde. Tiene la misma soberanía, el mismo poder. Aún así, el pueblo pagano reconoce quién es el Dios de Israel. Se ha dado cuenta que algunos recurren a nosotros que a ustedes le escuchan. Nos dicen a nosotros que a ustedes le escucha a Dios la oración. Y el pueblo pagano, podemos decir en razón a nuestro ejemplo, aquellos que no son cristianos evangélicos conocen que nuestro Dios es el real. Y ojo con eso, que muchas veces lo usan como zapatita de conejo, que nos piden la oración y después escuchan la oración y ellos como se olvidan de Dios. Como decía nuestro hermano Víctor, lo ocupan como botiquín. Cuando están enfermos recurren a nosotros, abren el botiquín y ven si algo de nosotros les puede servir, después se mejoran y ellos se olvidan. Eso pasa, y va a pasar siempre, ¿no? Y eso lo podemos aprender en el capítulo, lamentablemente en el capítulo 6. Capítulo 7. Después que el arca es de vuelta. ¿Qué encontramos en el capítulo 7, hermano? Vamos al capítulo 7, verso 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Quién nos responde eso? ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Que Samuel les vuelve a advertir: saquen de ustedes, de sus casas, saquen a esos dioses que y a Astarot. ¿Se acuerdan que habían dos dioses que están repartidos en todos los pueblos que rodean a Israel? Baal, con todas las copias que hay de Baal, ¿se acuerdan? Está Baal, está Moloch, se me van algunos nombres, el mismo Dios que tenían los filisteos, que dejaron al lado del arca de Noé, que también es un símil de Baal, de Moloch. Y estaba la versión femenina de Baal, que es Astarot. ¿Se acuerdan? Que eran la diosa de la fertilidad. Por eso que los sacerdotes, recuerden que los sacerdotes tenían orgías sexuales cuando hacían porque ellos pensaban que de esa forma la tierra daba el fruto de forma natural. Por eso que tenían estos dioses que eran de la fertilidad. Y estos dioses los asumieron, los adoptaron el pueblo de Israel. Entonces Samuel les vuelve a reiterar: saquen de sus casas esos dioses que tienen, sáquenlo, pero que sea genuino, sí. Y ahí Dios les va a escuchar. Eso es lo que les dice. Y sabe que aquí pasa algo interesante, muy interesante. Sabe que aquí pasa que como que nadie se quiere hacer responsable. ¿Qué hacemos con el arca del pacto? En un momento podríamos profundizar eso. En algún momento, como que nadie sabe qué hacer con el arca del pacto. Y sabe que lo indica, no noté en qué versículo, pero llega un momento que el arca del pacto la guardan. La dejan como guardada, así como que no le hagan daño. ¿Y sabe cuántos años pasa guardada el arca del pacto? 20 años. Es interesante para profundizar por qué Dios permite que el arca del pacto quede guardada por 20 años. Siento que el arca del pacto tenía que estar siempre en medio del pueblo. Y adelante, en el caso que había guerra, adelante del pueblo. Pero en esta oportunidad quedó 20 años guardada. Anotada como tarea para fin de mes. ¿Por qué pasaron 20 años guardada el arca del pacto? Y aquí lo encontramos
encontramos en esta piedra conocida por todos en el texto bíblico que muchas veces lo predicamos en la calle. Ebenezer. La piedra Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Aquí aparece la piedra Ebenezer, que también aparece la palabra Ebenezer, se les pasó en 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. También aparece Ebenezer. Como para darle también, que no es la primera vez que aparece la palabra Ebenezer, que significa piedra de ayuda. ¿Sí? Que independiente de todo lo que pasó al pueblo de Israel, con toda su desobediencia, haber perdido el arca del pacto, haberla recuperado el arca del pacto, llega un momento en que ellos vuelven a vencer a los filisteos, vuelven a recuperar las tierras que habían perdido por los filisteos, y Samuel establece una piedra con el nombre de Ebenezer, establecer que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Independiente a veces del comportamiento que podemos tener, un comportamiento errático, un comportamiento que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo nos comportamos a veces sin tener conocimiento de todo lo sagrado que significa Dios para nosotros? Por eso es que es importante en algún momento que esa piedra Ebenezer, ¿sí?, esa piedra de socorro, esa piedra de auxilio, no solamente nos debe recordar que Dios nos guarda, no solamente nos debe recordar que Dios tiene misericordia de nosotros, sino que nos tiene que recordar principalmente que nosotros no podemos jugar, que a veces sí estamos con el arca del pacto y a veces la dejamos guardada por 20 años. Por 20 años la dejamos guardada, como que no existe. Y el arca del pacto debiera estar siempre en nosotros, siempre debiera estar en nosotros. No para casos especiales, no para situaciones que tienen un factor de gravedad, sino que siempre debiera estar junto a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, igual anótelo, ¿por qué Dios permite que esté por 20 años guardada el arca del pacto? Y acuérdese, una de las cosas que también, acuérdese que Dios tiene misericordia. ¿Qué significa misericordia? Y es importante que lo sepamos. Porque aquí en el libro de Samuel, una de las cosas que se repite mucho, que Dios actúa por misericordia, aún comportándose el pueblo pésimo, hay un remanente fiel siempre, que se comporta pésimo, pero hay un remanente fiel que clama a Dios, por algo que se levanta esta piedra a Ebenezer, que clama a Dios, y Dios es movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia, Yelén? Que no nos paga conforme a lo que no nos paga conforme a lo que nosotros. Él no nos paga conforme a nuestros actos. Eso significa misericordia, que Él no nos paga conforme a nuestros actos, porque nosotros necesitamos, nuestro comportamiento siempre es errático. Siempre es errático. Salimos de una bien, cometemos otra mal. Salimos de una bien, cometemos... Por eso es que Dios actúa por misericordia. Eso no nos debería tener contento, porque Él no nos paga conforme a nuestros actos. Amén. Él nos debiera bendecir, porque Él nos bendice conforme a su voluntad. Cuando uno ora al Señor, ¿qué dice? Señor, haz conforme a tu voluntad. Y algunos agregamos ahora, porque tu voluntad siempre es perfecta. ¿Sí? Aunque nuestros ojos a lo mejor se ve como complicado, ¿cómo, Señor, usted va a permitir? No, es perfecta, porque Él tiene control absoluto, hermano. Mire, Él dejó, lo quisieran, que trasladaran el arca de una forma que no correspondía, a través de vacas, que tenía que ser trasladada y aparte acompañada con estas figuras de oro, de tumores y de ratones. Imagínense, ya todo eso está aguantando Dios, todo eso aguantando. Y ahí lo vamos a encontrar en el capítulo 8, que es el versículo que nosotros dimos lectura, el principal, 8:7. Y dijo, me lo están llamando, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro, hermano. ¿Por qué Dios permite esto? Eso es la voluntad permisiva. Podríamos decir que pero busquemos chilenismo. Ya que la hermana Jessica lleva años, me imagino que tiene chilenismo ya, pues. Hermana María. Un chilenismo que sea parecido a la voluntad permisiva de Dios. Porque, mire, ojo, que esto viene acompañado
no solamente viene acompañado de que Dios dice, ya, ok, démosle rey a este pueblo, sino que dice, ojo, Samuel, démosle Dios, pero adviérteles. Y aquí hay una especie de un punteo de cosas que va a significar que este pueblo tenga un rey hombre. Y le empieza a explicar más adelante todo lo que significa. Van a tener que empezar a trabajar el doble, van a tener que empezar a pagar impuestos. Este rey va a querer expandir su reinado, va a querer tener empleados, va a querer tener a alguien que le cuide la tierra, que le trabaje la tierra. Todo ese personal gigantesco que va a necesitar este pueblo van a ser sacados de ustedes mismos. Sus hijos, los más poderosos, los más valientes, los más forzudos, los va a sacar de sus hijos, y él se va a ensimismar del pueblo. Y eso advierte todo, lo advierte Dios. Y aún así van a querer el rey. ¿Y sabe lo que dice el pueblo? Sí, aún así nosotros queremos rey. Y todo eso está en el capítulo 8. Van a haber reyes malvados con él. Pero mire, hay una cosa que no podemos dejar pasar, que es el primer versículo del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, tenía 2 hijos. Uno se llamaba Joel. Joel. ¿Qué significa Joel? Y Abías. ¿Qué significa Joel? El Señor es Dios. Y el otro se llamaba Abías. ¿qué significa? Mi Padre es el Señor. Tenía 2 hijos. Y los hijos les gustaba el dinero. Y les gustaba recibir coima, sobornos. Y la ley la arreglaban a su antojo. Es muy parecido al día de hoy, ¿no? Muy parecido. Y estos hijos eran los hijos del profeta Samuel, que no es cualquier profeta. Nuestro hermano Juan dio características de Samuel, que no solamente era profeta. ¿Qué más era? Profeta. ¿Qué más? Aparte de profeta, sacerdote. Entonces tenía 2 hijos. Y ya teníamos, en los capítulos anteriores, habían 2 hijos también, ejemplos, con otro sacerdote. ¿Y qué hacían estos dos? En la entrada del templo, pues, hermano, no siquiera se iban a la esquinita, a la vuelta, hacían de sus cositas también. Entonces aquí, ojo con esto, que tener buenos padres no garantiza tener buenos hijos. Exacto. Sí. Ojo con eso. Dios no lo culpó. No es responsabilidad de los padres a veces tener un mal hijo. Exacto. Porque acá, a diferencia del sacerdote anterior, que sí Dios le enrostra, porque fue el tibio, su forma, aquí no advierte. Pero sí, el pueblo se justifica en decir, nosotros hemos visto los ancianos, no cualquier cosa, los ancianos, la gente de peso, después del rey o después de los sacerdotes. Vienen y se juntan todos los ancianos y dicen, mira Samuel, tú puedes ser excelente persona, nada decir contra ti, nada, pero tú tienes 2 hijos, que miren los nombres que tienen, Joel y Abías, y ellos les gusta el dinero, les gusta el soborno, y ahora por esa justificación nosotros queremos un rey hombre. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Sí. Acompáñeme. Dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todos los demás pueblos. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que el hombre, cuando no quiere servir a Dios, busca las razones que sean para justificar su conducta? Había una enseñanza, una ilustración, una oveja haciendo entender a una mosca. Una ilustración. Una abeja, que usted sabe lo rica que es la miel, y usted sabe de qué se alimenta la mosca, ¿no? Y decía la ilustración, ¿cómo hacer entender la abeja
que lo que ella come es más rico de lo que come la mosca. No hay forma, que la mosca de su naturaleza va a seguir comiendo basura. Suciedad. Eso pasa muchas veces, porque a veces nosotros, por eso Dios nos dé la gracia, que a veces uno pierde tiempo con gente. Obviamente que uno ora por ellos, obviamente que uno intercede por ellos, pero llega un momento en que usted tiene que saber cuáles son sus límites. Entonces, tengamos ojo con eso, porque acá también nos da una advertencia. No garantiza muchas veces, o por lo menos el texto nos dice, que tener buenos padres garantiza tener buenos hijos. ¿Qué nos dice el capítulo 9? Ya hemos pasado por varias etapas, que el pueblo pide rey, ¿sí? Dios le lo que le iba a decir, hermano. ¿Se da cuenta que usted como padre, los que están aquí presentes, o aquellos que le ha tocado criar niños, se da cuenta que a veces cuando el niño quiere porfiar con una situación, usted le dice, no, te va a pasar esto, y él insiste, no, te va a pasar esto, y usted insiste, llega un momento que usted dice, le voy a permitir que lo haga, para que se dé cuenta el peligro, y lo deja, y usted se da cuenta que le pasa exactamente lo que usted le dijo que le iba a pasar, ¿sí o no? Eso es lo que Dios en parte hace esto. Llega un momento y le dice, Samuel, mira, déjalo que Juan rey, déjalo. Adviértele todo lo que se va a significar tener un rey, adviértele. Y ellos aún así, ¿se acuerdan cuando Pilato? También el pueblo a unísono dijo, no, Barrabás queremos que esté libre. Por más que no tenían nada. Si Claudia, la esposa de Pilato, tuvo un sueño antes de ser entregado y le dijo, al hombre que tú vas a enjuiciar es inocente. Por favor, ni se te ocurra. Y aún así, él por costumbre, acuérdense que había que liberar a un preso, y el pueblo, dice la versión que a unísono gritó Barrabás. Y esto en parte le pasó eso, teniendo a Dios a un lado, teniendo al pueblo al otro lado, y el pueblo escogió a un hombre. Queremos ser igual que todos los demás pueblos. ¿Se da cuenta el comportamiento errático, reiterativo, errático del pueblo? Capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahí se da cuenta, ese pueblo, ese remanente fiel que siempre está clamando, Dios por misericordia actúa. Y aquí la historia cuenta, hacerla brevemente, de que los animales del papá de Saúl se habían perdido. Y Saúl fue a encontrar, fue a una ciudad, no estaba. Fue a otra ciudad, no lo encontró. Fue a otra ciudad. ¿De qué tribu era Saúl? Era Benjamín. La tribu de Benjamín era la más grande o la más pequeña. Más pequeña. La más pequeña. Y se acuerda realmente, ¿alguien le recuerda en qué ciudad o en qué tribu o en qué ciudad de qué tribu se encontraba esa ciudad pecaminosa donde este levita fue a buscar a su concubina, que era también de la tribu de Benjamín? Se da cuenta que a veces uno dice, algo pasó en esa tribu. Algo pasaba en esa tribu muy rara, mi hermano. Muy rara. Porque teniendo conocimiento de Dios, había un pueblo, siempre Dios saca un pueblo o saca personas, un remanente fiel. Siempre saca un remanente fiel. A mí me llama la atención, ¿por qué no tuve tiempo para saber el papá de Saúl de dónde viene, el origen? Tarea para la casa. Infórmeme, así se acuerda cuando, ¿quién era la mamá de vos? ¿Se acuerda? Rahab. Alguien, si tiene tiempo, búsqueme de dónde viene Saúl. ¿Cuál es su origen genealógico? A lo mejor lo podemos encontrar más. ¿Ahí? El versículo 1, por lo menos. A ver, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Abía. Miren, qué sutil esto. No dice que Sí, qué sutil. ¿Se da cuenta que todos tienen razón? Algo será, es como que nadie sepa, es como que no es.
como que no, mejor ni lo nombremos. ¿Sí? ¿Sí o no? Como parte decía nuestro hermano Juan, fulano. del fulano, no, mejor ni lo nombremos mejor. Pero eso, el capítulo 9, por lo menos, lo que podemos nosotros encontrar, hermano, que mire, Saúl no tenía idea de lo que se iba a encontrar, primero. No tenía idea con qué se iba a encontrar. Se va con un siervo buscando estos animales perdidos y de repente el siervo ya cansado dice, mira, hagamos una cosa, justo donde estamos ahora hay un hombre de Dios que en ese tiempo no se le decían profeta. Vidente. Otra cosita interesante de vidente. Y hay un vidente acá que todo lo sabe y capaz que nos diga dónde están los animales. ¿Vamos para allá? Vamos, pues le dice Saúl. Y llegamos en el camino y se encuentra en el camino que ya dice la palabra del Señor, ya Dios había hablado con Samuel y le había dicho lo que tenía que hacer con Saúl. Entonces Saúl queda de una pieza porque le revela, primero quédate tranquilo porque los animales ya lo encontraron, ya tu papá no tiene que preocuparse de los animales, pero sí se va a preocupar por ti y por el cielo. Entonces le deja todo preparado, entonces uno se da cuenta que el control de nuestras vidas está totalmente en las manos de nuestro Dios. Usted no se preocupe que ¿cómo tengo que ir para allá, no ir para acá? Y que, ¿por qué tengo que hacer esto? No, usted lo primero que tenemos que hacer nosotros, Dios lo ayude para hacerlo, que cada vez que usted tenga que hacer algo que usted considere que es importante, lo primero es orar delante de la presencia del Señor. Que Él haga y tome los instrumentos que Él quiera, pero haga conforme Él haga su voluntad. ¿Sí? Entonces, providencia en lo cotidiano. Dios actúa siempre invisiblemente en sus planes y en sus propósitos, el control divino de cada una de nuestras vidas, desde lo más pequeño, Él toma dominio de todas las cosas, hasta lo más grande. ¿Sí? Y yo le decía que Dios a veces permite esto, como que nos permite a veces tomar estas malas decisiones, a veces como personas, como hijos de Dios, para darnos cuenta in situ de nuestras malas decisiones. A veces sufrimos, a veces las pasamos mal, no porque Dios quiera que las pasemos mal, sino para que nosotros entendamos que las decisiones que nosotros tenemos que tomarlas es con conocimiento de causa. A ver, voy a dar yo un ejemplo. Yo tenía un amigo que soñaba en educación básica que íbamos a ser amigos de toda la vida. Teníamos organizado ir a vivir juntos, estudiar lo mismo, todos juntos. Y un día fuimos a un concierto de Jesucristo Superestrella en Pudahuel, que está en Teniente Cruz con San Pablo. Y fuimos para allá, pues. Y me acuerdo que estaba lleno, y ahí conocí lo que era la neblina de marihuana. Era una neblina de marihuana, y yo llegué ahí al lugar, y yo dije, uy, dije, debe ser de la buena, como dice el dicho, y todo así. Y de repente veo que viene mi amigo, mi mejor amigo, que teníamos los mismos principios aparentes, que éramos, o por lo menos yo trataba de comportarme bien, no era cristiano en ese tiempo, y viene de repente me ofrece un pito. Y yo miro el pito así, digo, lo que viene, digo, ya, ¿y esto? ¿Pero cómo? Si venimos a esto, dije, yo no vine a esto. Pero me dijo, ¿pero cómo? No vine a esto. Pero ¿cómo? No vine a esto. Y esa relación que llevamos 8 años, hermano, 8 años, íbamos a todos lados juntos, veraneábamos juntos, mi mamá era amiga de su mamá, muchas cosas que teníamos en común, hasta ese momento que fue el punto que pero hay muchas veces que no hacemos el punto que sabemos que hay cosas que nos dañan, sabemos, no porque nosotros seamos letreados, sino porque el que está en nosotros nos hace discernir de que lo que estamos nosotros haciendo es malo. Amén. Lo que estamos haciendo con la persona es malo, o con el amigo es malo, y está en nosotros tomar esa decisión. Entonces va a llegar un momento que el Señor nos va a dejar hacerlo, y como resultado lo vamos a pasar mal. Y no le echemos la culpa a Dios, sino que solamente son nuestras malas decisiones. Y vamos al capítulo 10. ¿Qué nos dice el capítulo 10? Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel?
¿Qué es lo que representa el aceite? Hermano, ¿qué representa el aceite, hermana María? Hermana Juan. El Espíritu El Espíritu Santo. No vamos a hablarlo hoy, ¿no? Pero ya tenemos tema con nuestro hermano Juan a fin de ver. Si es que alguno de ustedes, si no lo dicen, no lo vamos a plantear. Pero este es el interesantísimo tema teológico que nos plantea Samuel. Samuel, al ungir a este hombre que aparentemente, visiblemente los pasaba todos desde el hombro hacia arriba, de hecho cuando lo unge, antes de llegar a ese acto, pasa algo súper simpático, porque empieza Samuel a hacer todo su parafernalia como sacerdote para llamar al centro del acto al rey, al futuro rey. Samuel, y tú empiezas a buscar, no estaba Samuel, y aparentemente, el texto no lo dice, pero aparentemente estaba escondido. Como que en algún momento como que tuvo pánico escénico, como que no quería ser el principal, porque me imagino, porque estamos hablando de un pueblo que históricamente nunca había tenido rey. ¿Usted cree que Samuel no sabía eso? O sea, Samuel, ¿y Saúl no lo sabía? Lo que históricamente iba a marcar eso, que se iba a plasmar, Dios, ya no te necesitamos, venga el hombre. Hasta el día de hoy, eso pesa. Eso pesa. De que nosotros en algún momento queremos al ser humano. No, el hombre no. Este sí que nos salva. Este presidente que tenemos sí que nos va a salvar. No el que viene después. O no el anterior. No el que tuvo el año tanto. Dios, hermano. Dios. Dios. Dios provee. Amén. Dios provee, hermano. Dios nos dará menos. Yo creo que aquí tenemos muchos testimonios maravillosos que no hemos tenido nada, no hemos tenido trabajo, y a veces Dios provee más de lo que cuando tenemos trabajo. Bien. Dios lo hace, Dios es poderoso. Entonces aquí vemos, hermano, de que Dios a través de Samuel unge en aceite, que es una demostración, el Espíritu Santo al rey Saúl, y lo reviste de esa unción. Como bien decían ustedes, que es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos que Saúl, antes de ser nombrado, estaba como medio escondido. Algunos escritores dicen, a lo mejor él quiso demostrar su temor ante la situación, hasta esta nueva situación que se le presenta. Otros dicen que humildad, no sé, por lo menos temor sí, definitivamente, pero sabemos que humildad él no, porque le gusta el reconocimiento. Recuerde que Saúl ha matado a miles, y los demás, las mujeres decían, pero el rey David a 10 miles, ¿sí o no? Por debajo, y el rey Saúl, ¿usted cree que al rey Saúl le gustaba eso? No. ¿Ah? Es como hacerle así. No sé si usted sabe qué significa esto. ¿No? Es como burla. Yo creo que eso pasaba. Al rey Saúl le daba como... Imagínese, tenía tocando no era el arpa, tenía otro nombre. La lira, sí, pues, tal cual. La lira, le venía la paz, el corazón, de ese espíritu de terror que tenía Saúl, y cuando tenía oportunidad le tiraba la lanza al rey David, pues. Cuando se acordaba de que él había matado a 10.000. Cuando después vamos a ver que Jonathan, su amigo de toda la vida, también quiso defender al rey David, y viene Saúl también quiso matar a su propio hijo. Entonces, acá vemos, hermanos, que en el capítulo 10, para terminar ya, vemos que aquí hay varias cositas que se van cumpliendo. Que Dios en su misericordia no está en su propósito. Muy bien decía nuestro hermano Gabriel, que está la voluntad permisiva, porque Dios permite, ¿sí? Algo el texto nos aclara perfectamente, lo permite, ¿por qué? Para que se den cuenta todas las consecuencias negativas que va a significar haber desechado al mismo Dios, hermano. ¿Sí? Me desecharon a mí, lo que dijo a través de Saúl. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que una de las cosas que también podemos entender, hermano, que entre un grupo de personas masivos, cuando hay mucha gente, eso también en algún momento nos debiera traer una enseñanza importante, porque a veces nos dejamos llevar por el número, por la cantidad. Cuando uno ve, por ejemplo, no sé, por darle, ya que somos cristianos, cuando uno viene un personaje cristiano, y ese personaje cristiano, me ha tocado a veces ir a algunos, bueno, antes, no ahora, una vez fui a un evento cristiano que fueron 50 personas, hermano, en un lugar que podía
recibir 5.000, 50 personas. Y yo miraba que el hombre que estaba, el pastor, no me acuerdo si era un pastor, él trataba de hacer, no demostrar su tristeza, porque él pensaba que iba a estar lleno de eventos. Y como también me ha tocado ir a eventos que donde está llenísimo, llenísimo. El ser humano tiende a responder con eso. Tiende a pensar que entre más gente tengo, más arrastre tengo. Entonces, más exitoso. Entonces Saúl, llega un momento en que Saúl, recuerde que Saúl cuando ya es ungido, cuando él establece como rey, él va a Israel y va a buscar 3.000 al tiro soldados. Va a Judá 300. Al tiro se hace de 3.300 soldados. Al tiro. Y recuerden que una de las cosas que Dios permite, de que los reyes de Israel tenían soldados que daban la vida por ellos. O sea, imagínense, me imagino en el caso de las mujeres tener a un hijo, a un esposo, a un hermano que los defienda y uno se siente algo seguro. Imagínense 3.300 hombres que estén al cuidado. Entonces, ojo también con eso, porque bíblicamente, si Dios le interesaría la cantidad, Él no se hubiese dejado llevar solamente con 12 hombres, porque con 12 hombres la hizo, con 12. Él podría haber, no sé, haber traído 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, una ciudad completa, él hubiese querido, pero Él solamente la hizo con 12. Entonces, todo nos demuestra que muchas veces el quehacer del hombre, la estructura del hombre, estas cosas que el hombre ha creado desde el tiempo, desde que existe hasta el día de hoy, pretender hacer todo distinto a lo que Dios establece, siempre hemos sabido históricamente traer un resultado negativo, muy negativo. Todos los países, hermanos, que en algún momento tuvieron orígenes cristianos, como el nuestro, ojo con eso, usted sabe que Bernardo Higgins, las primeras escuelas que se crearon en Chile, llegaron pastores de Inglaterra. No sé si usted sabe eso usted. Mire, Bernardo Higgins, para crear las primeras escuelas en Chile, trajo profesores de Inglaterra cristianos, ingleses y norteamericanos. No muchos saben eso. ¿Por qué razón? Porque había un temor. Estados Unidos se enseñaba la Biblia dentro de los colegios. Así es. Y todos estos pueblos que en algún momento que han tenido un origen muy maravilloso, porque ellos han entendido que Dios es su confianza, pero con el tiempo lo han desechado, lamentablemente. Pero Dios nos ayude que para este tiempo, estos 10 capítulos que ya el Señor en algo nos está enseñando, Amén. de que podamos entender y comprender que muchas veces lo que Dios permite no siempre trae un buen resultado, porque no está en su voluntad. Él la permite por algo, y ese algo es que en algún momento ellos tengan como en Mizpa se juntaron, ellos dijeron, ya tengamos ayuno, reconozcamos, seamos sinceros, arrepintámonos para que Dios sobre nosotros. Lo hicieron ciertamente, hubo un momento de lapsus en donde se arrepintieron, en donde oraron, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta, como decía nuestro hermano Gabriel, que el resultado de seguir insistiendo que el hombre es el que hace y deshace, sus resultados fueron muy, pero muy negativos. Dios nos ayude, vamos a orar delante de la presencia del Señor para darle gracias por esta palabra. Bendito Dios y buen Padre de la gloria, gracias le damos porque usted ha sido bueno, porque nos ha permitido, Señor bendito, aprender un poco más de su palabra. Hay cosas interesantísimas, Señor bendito, que han quedado de lado, pero ciertamente usted nos dará el tiempo para poder abordarla de mejor manera, Señor misericordioso. Esta es su palabra que debe grabar en los corazones de mis hermanos que en este día usted ha traído a su casa de oración. Gracias por este tiempo y humildemente le ruego que usted nos bendiga con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorificamos a nuestro Dios.